Y yo, dice, Este, yo no podía ayudarte bajo ningún concepto, ¿por qué? porque no sabría cómo grabarlo. Simplemente por eso. Ya está. Hace muy poco incluso me enseñaron a compartir pantalla. Espero que funcione porque quería, dejé separadas un par de esquemas para que nos detengamos sobre eso en algún momento de la clase de hoy. ¿Cómo les va? Estaría bueno si los que nos acompañan y tienen la cámara apagada, si la pueden prender, ¿sí? Así nos vemos y el intercambio es un poco distinto. Muchas gracias. Hoy vamos a hacer el tránsito, no sé si lo terminaremos hoy, es muy probable, ¿no? O sea, nosotros ahora estamos entrando en la última parte del seminario. Contando esta nos quedan 4 clases. La idea es que hoy hagamos el tránsito por el seminario 2 y en las últimas 3 clases vamos a detenernos sobre algunos puntos del escrito y probablemente sobre alguna otra clase, todavía no sé si del seminario 2 o del seminario 3, pero que son ahí contemporáneos, como para dar un panorama. Pero quería empezar ubicando, nosotros el año pasado en un seminario que tratamos otros temas, digamos, no menos nucleares y básicos en el sentido de la base, ¿no? No de la calificación, ¿no? Lo básico es lo que hace la base de algo. O sea que lo básico tiene que ver con los fundamentos de algo. El año pasado, en este mismo espacio, en un seminario nos ocupamos del camino que tanto Freud como Lacan, digamos, llevan a cabo en relación a poder pensar la operación del nombre del Padre. O sea, la operación de ese término fundamental que permite la constitución de la posición del sujeto. Y hay un momento en la única clase que Lacan le dedica al que hubiera sido su seminario 11, ¿no? Digo, después el seminario 11 es el siguiente, Lacan, por cuestiones que no nos importan ahora, Lacan que hubiera sido su seminario 11 da una sola clase, y la llamó de los nombres del padre, él hace ahí como un recorrido, ¿no? Por sus seminarios previos. Y lo interesante, lo rico de ese recorrido es cómo los pone en serie, o sea, los articula. Y uno de los ejes que él ubica ubica más de un eje, ¿no? Que él dice que al menos al principio los seminarios alternaron, en cuanto al tema que los ocupaba, ¿sí? Alternaron entre 2 tópicos, el sujeto y el orden simbólico. Dice el sujeto y el significante, lo que pasa que, bueno, no de entrada Lacan habla del significante, ¿sí? En principio habla de la palabra, toma lo simbólico por diferentes lados. Pero podríamos decir que este es un seminario donde con mucha claridad se plasma esa relación íntima que hay entre el sujeto y el orden simbólico. Esa relación cercana, indisociable, en la medida en que para Lacan el sujeto no es más que un efecto de lo simbólico. Este es un punto importante. Ahora entonces, en la medida en que el sujeto del psicoanálisis es, podríamos decir como cualquier concepto del sujeto, ¿no? Posterior a la modernidad, el concepto de sujeto del psicoanálisis también es solidario o, digamos, requiere como condición el planteo cartesiano. Ese planteo por el cual, ¿no? Descartes vacía al sujeto de representación, lo desontologiza. Pero ese movimiento que hace Descartes conlleva en un punto, en la lectura de Lacan al menos, conlleva en un punto que algo queda conmovido. Y lo que queda conmovido es la relación del sujeto al otro del que se soporta. Es cierto que Descartes lo reintroduce vía la garantía, ¿no? Pero casi al modo de un arbitrio. Cuando dice, bueno, si Dios lo quisiese, 2 más 3 es igual a 6. No importa. Porque si Dios lo quisiese. Con lo cual, lo que está realizando en ese punto es que Dios puede engañar. Eso es lo que está introduciendo. Eso es lo que Lacan rescata. Si Dios pudiera decir que 2 más 3 es igual a 6 solamente porque Él lo dice, entonces está diciendo que Dios hace uso del significante para significar. O sea, para decir lo que quiera. Con lo cual, en algún sentido también, el cogito cartesiano es inagotable en alguna dimensión.
en algún sentido, decía, el planteo de Descartes no solo que, digamos, funda el sujeto moderno, sino además conmueve las bases del otro del cual el sujeto se soporta. Y esto es un punto importante. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que Lacan no va a dejar nunca de enfatizar es que el concepto de sujeto presupone la operación de un otro. Podríamos decir, la otredad está involucrada como concepto cuando hablamos del sujeto. No hay sujeto sin otro. Por eso permite, digamos, la función de este otro permite entender precisamente cuando no se lleva a cabo, cuando no se operativiza, permite entender esos efectos, digamos, esas muertes repentinas, aparentemente inmotivadas, sin explicación médica alguna, en bebés muy pequeños, ¿no? Donde el otro efectivamente no opera. ¿Por qué? Porque el otro es fundamental al advenimiento del sujeto, en la medida en que el sujeto no es un ente biológico. El sujeto no es el niño como ente biológico, si quieren, llamémoslo así, sino que el sujeto es un efecto en ese cuerpo del hecho de que el significante lo baña, lo desnaturaliza. En términos de Freud, lo libidiniza. O sea que, por cuanto nosotros hablamos del sujeto, tenemos que introducir esto que llamamos la otredad, que en Lacan va a tener un carácter preciso más adelante. Y uno de los mecanismos por los cuales es posible pensar cómo el sujeto adviene en el lugar del otro es a partir de una operación que incluso tiene una raíz filosófica en el planteo de Hegel, que es el término alienación. Donde el término alienación involucra el vocablo alien, que remite precisamente al otro, porque el otro es el otro como campo, ¿no? O sea, el campo del otro. El otro como campo es tanto el lugar donde el sujeto va a advenir, el otro es aquel que lleva a cabo la acción específica que permite que el niño sea alojado en el lenguaje. El niño es el que calma, perdón, el otro es el que calma a ese niño bañándolo con palabras, no solo aportándole un objeto de satisfacción a veces. Pero también en tanto alien, y todos deben haber, bueno, no sé si todo, acá hay gente muy joven, ¿no? Hubo una película medio siniestra hace como 35 años, que se llamó Alien, el octavo pasajero, y que trataba de eso, ¿no? De alguna forma de la extrañeza. El otro también pone en juego algo de eso. No sé si alguien leyó un cuento muy pequeño, pero muy lindo, de Guy de Maupassant, que se llama El Orla, que es en su estructura muy parecida a Casa Tomada de Cortázar, ¿no? Es de repente en una escena la aparición de algo. Bueno, eso también es inherente a lo otro que el sujeto. Entonces tenemos ese íntimo vínculo entre sujeto y otro, que de alguna manera Lacan empieza a plasmar en el seminario, ¿no? Cuando nosotros vimos, ¿se acuerdan? La función creadora de la palabra en esa primera digresión que hicimos respecto del texto. No, en realidad fue la segunda, porque la primera fue la conferencia. En esa segunda digresión que hicimos, en el camino del escrito, habíamos visto que la función creadora de la palabra implica esencialmente que la palabra incluye al oyente. El otro está involucrado en la palabra. La palabra es algo que se dirige a un otro. Ya que entonces en ese punto el llanto del niño no es un llanto en el vacío, podríamos decir. El llanto del niño es un convocar al otro. Por eso, en alguna ocasión también llamamos la atención sobre ese efecto de modulación que se produce en los bebés en los primeros meses en cuanto al cariz de su llanto, ¿no? Decíamos, el llanto de un bebé recién nacido es apremiante, ¿no? Es
es medio insoportable el llanto de un bebé recién nacido, digo. Hay que tener, digo, a mí siempre me gusta plantearlo, o sea, hay que tener estructura para no responder a eso. Porque realmente es un llanto apremiante, es de la urgencia. Después el niño cuando es un poco más grande empieza a llorar de otra manera. Bueno, me parece que esa modulación no es sin la operación del 8. Ahora, en el seminario 1, donde esto ya está en juego, hay, sin embargo, una diferenciación que todavía no se hace operativa. No se vuelve operativa. Es compartir el primer dibujo. ¿Qué es este? ¿Mm? El esquema lambda. Hicimos mención muchas veces al esquema lambda. La clase pasada lo tomamos también por algunas cuestiones, si yo no recuerdo mal. Pero lo que Lacan puede hacer, este esquema hace su aparición en esta clase del seminario 2, la clase 19, que no casualmente se llama Introducción del gran otro, en el cual Lacan plasma, acá digo, a ver, por lo menos Lacan acá plasma 4 diferencias, por lo menos. Plasma la diferencia entre el lenguaje, como campo donde todo esto se inscribe, y la palabra. El lenguaje y la palabra no son lo mismo. Plasma la diferencia entre el sujeto y el yo. Plasma una diferencia interna a la palabra, que es la diferencia entre la palabra vacía y la palabra plena. Y esencialmente, esto es sobre lo que me quería detener, introduce una distancia entre un otro simbólico y un otro imaginario. Esa diferencia se hace efectiva aquí y justifica, más allá de que el título del capítulo no lo haya puesto Lacan, no sea una elección de Lacan, justifica precisamente el título de este capítulo. Recordame, Eva, si no estoy equivocado, una de las cosas que yo había resaltado la clase pasada en relación al esquema era la dimensión de obstáculo de lo imaginario, ¿no? Así es. Bárbaro. Porque ahí está la cuestión, gracias, está la cuestión esta de la diferencia entre la palabra plena y la palabra vacía. Pero bueno, hoy nos vamos a detener esencialmente en la diferencia entre el otro simbólico y el otro imaginario, ¿no? Esa diferencia es fundamental. Lo primero que tenemos que decir es que en el esquema Lacan coloca como inicial, o sea, en todo caso como letra, Lacan está construyendo un álgebra. Este álgebra es lo que Lacan va a llamar sus matemas. O sea, lo que hay en Lacan, yo ayer daba, digamos, una pequeña clase introductoria a un curso en otro lugar y trataba sobre la formalización en psicoanálisis. Y una de las cosas a destacar es que hay en Lacan de entrada una apuesta a la formalización. Este esquema es un modo de la formalización. Y ustedes fíjense, lo vuelvo a compartir pero les pido por favor que lo vean, lo miren. Fíjense, el otro simbólico y el otro imaginario son dos términos del álgebra que están construidas con la misma letra. La letra A. ¿Por qué? Porque es la inicial de la palabra autre en francés, o sea, otro. Eso da una indicación bien clara. Como toda álgebra, no se traduce. Esa es una cuestión fundamental. Hubo una primera versión, yo no me acuerdo, yo tengo, mi versión de los escritos es del año 91. Hubo una versión previa, que si yo no recuerdo mal, fue del año 85. Pero espero no estar equivocado y que no haya sido anterior, que llevaba algo así como subtítulo Lectura estructuralista de Freud. ¿No? Como una cosa medio... Pero me suena raro, ¿saben por qué? Me digo ahora que lo estoy diciendo, ¿saben por qué me suena raro? Porque, al menos hasta donde yo sabía, hubo un problema con Lacan
Lacan hizo retirar eso, y Lacan se murió en el 81, así que seguramente estoy equivocado, eso debe ser de la década del 70. En esa versión, en la versión en castellano, porque yo tuve acceso a una fotocopia de eso y lo vi, tanto el término otro con mayúscula como el término otro con minúscula estaban puestos con O, o sea, se habían traducido. Cosa que está mal. El álgebra no se traduce. Da la casualidad que el francés y el castellano inician la palabra sujeto con la misma letra, si no serían distintas. Sujeto y sujet. ¿Sí? Es la misma letra. Si nosotros tuviéramos otra, o el francés iniciase la palabra sujeto con otra letra, la letra sería distinta. Entonces es un punto importante. ¿Por qué? Porque si esto es un álgebra, son letras, y las letras no tienen sentido. Solo escriben un concepto. ¿Qué concepto está escribiendo Lacan acá? La distancia fundamental que hay entre el otro simbólico y el otro imaginario. O sea, entre el otro fundante y el otro especular, el otro semejante. Ahora, Lacan va a decir que este esquema, el esquema lambda, sirve para un par de cosas. En primer lugar, sirve para dar cuenta de la relación del yo y del otro. Sirve además, como decíamos antes, para pensar la relación entre el lenguaje como preexistente y la palabra como función de sujeto. Una cuestión importante, fundamental. Nuestra materialidad es la palabra, nuestro instrumento, nuestro marco. Es la palabra. En la medida en que esa palabra es la función de un sujeto que se aloja en el campo del lenguaje. Pero esencialmente este esquema sirve, y esta es la frase de Lacan, para fijar las ideas. O sea, él construye este esquema para contraponer la dirección de la cura que se soporta del retorno a Freud, para contraponerlo a lo que él critica en los postfreudianos. O sea que el esquema está hecho para la dirección de la cura. Esto también es importante, ¿no? En general, los esquemas en Lacan tienen una utilidad. Digo, nombro algunos. El esquema óptico del seminario 1 sirve para justificar cómo lo imaginario se sostiene de lo simbólico. El esquema lambda sirve para la dirección de la cura. El esquema Rho sirve para dar cuenta cómo se construye la realidad del sujeto. El grafo del deseo sirve para muchas cosas. El grafo del deseo sirve para muchas cosas. Es algo que cuando uno se mete a trabajar lleva mucho tiempo, porque hay muchas cosas en juego. Pero podríamos decir, da cuenta con muchísima más precisión, entre otras cosas, de la participación del deseo y la demanda en la constitución del sujeto, de la relación del sujeto al deseo y al goce, de la relación del sujeto a la castración, de las estrategias que el sujeto elabora para mantener a distancia la castración, para todo eso. Pero fíjense que siempre hay una utilidad para un esquema. O sea, no es que Lacan lo inventa y lo usa para cualquier cosa. Tiene una precisión, está dirigido a responder a determinados problemas. Entonces, de alguna manera, fíjense que nosotros ahí podemos ubicar, lo vuelvo a compartir, fíjense, acá tenemos el eje imaginario. Es esencialmente en este momento el registro de lo especular, del espejo, la relación con el semejante. Luego, en un segundo momento, no muy lejano, el eje imaginario va a ser más abarcativo y va a incluir también el campo de la significación. Donde dice inconsciente tenemos el eje simbólico. Ese es el eje de la palabra, no del lenguaje, de la palabra. Porque dijimos, la palabra es función de sujeto, el sujeto está acá.
Fíjense, este sujeto es efecto de la palabra que le llega del otro. Algo dijimos la clase pasada, algo vamos a retomar. O sea que el registro simbólico es de una extrema particularidad. Porque la palabra es la palabra tal como se juega para un sujeto. Fíjense que lo que no aparece en este esquema es lo real. ¿Por qué? Porque en este momento, como habíamos dicho cuando hicimos ese pequeño desvío, si cabe el término, por la conferencia de 1853, todavía en un primer momento para Lacan lo real es un registro de difícil emplazamiento, ¿no? Él todavía no puede ubicar a lo real en el lugar que le va a corresponder, o que después va a tener en todo caso. En este momento, por ahora, por momentos, se confunde con lo concreto, por momentos se confunde con la realidad. Pero lo que sí esencialmente podemos decir es que lo real es externo a la experiencia analítica. Y esto es importante, es muy importante. Porque lo real siempre va a tener ese cariz de ex-sistencia. Supongo que si lo escribo en el chat todos lo ven, ¿no? Se escribe así. Existencia. ¿Qué quiere decir? Que lo real siempre participa de cierta exterioridad, de cierto carácter inasimilable. Lo real siempre, aunque de diferentes maneras, se presenta como reacio a la palabra, indócil a lo simbólico, lo que justifica entonces después que Lacan pueda abordarlo bajo el sesgo de una inconsistencia, de lo imposible, de una aporía, de lo que hace obstáculo, de lo que hace tropiezo, de lo que no anda. Ahora, hay en el seminario 3, dedicado a la psicosis, un seminario, voy a cerrar, seminario fundamental, donde Lacan hace una serie de reformulaciones, y allí hace una primera reformulación de lo real. Yo les voy a decir un par de cosas más y después van a ver que lo real no aparece más en este capítulo. Lacan ya no se ocupa más de eso. ¿Por qué? Porque lo que él quiere destacar es la distancia entre lo simbólico y lo imaginario. Es lo propio de este momento, eso es lo que le importa. En el seminario 3 va a decir, lo real es lo que vuelve siempre al mismo lugar. Y ahí en esa definición, lo que vuelve siempre al mismo lugar, hay dos conceptos freudianos en juego. ¿Alguien me podría decir cuáles son? Lo real es lo que vuelve siempre al mismo lugar. ¿Qué les parece? La repetición. Es uno, perfecto. ¿Y el otro cuál es? La fijación. Exactamente, claro. Porque vuelve siempre, pero vuelve siempre al mismo lugar. Exactamente. Fíjense entonces cómo se prefigura ya ese abordaje de la ética por el cual Lacan va a introducir lo real como imposible a partir de la pulsión, ¿no? Entonces lo real tiene que ver con una inercia, con una exterioridad, con una fijeza, con lo que no anda. Muy bien, exactamente. Ahora, fíjense, hacemos punto ahí y ahora pasamos a otra cosa, porque lo que ocupa el capítulo es algo distinto. Si se nos hace necesario volveremos a decir algo, pero el derrotero del capítulo es otro. Y es que diferenciar al otro simbólico del otro imaginario conlleva poner en forma que hay dos modos de la intersubjetividad. Hay una intersubjetividad imaginaria, que es la relación entre el yo y el semejante.
Y hay una interrelación simbólica, que es la que se da entre el sujeto y el otro. ¿Sí? Si alguien necesita ver el esquema, una de dos, porque yo prefiero dar la clase con todos ustedes ahí adelante e ir poniendo la imagen de a momentos, ¿sí? Pero si en algún momento es necesario refrescarlo y alguien no lo encuentra, me avisa, lo volvemos a poner e indicamos lo que estamos planteando en el esquema mismo. Vamos a tomar a un registro por vez. Pero lo vamos a hacer a los fines de la transmisión, o sea, para hacer ordenada la transmisión. Porque si yo soy estricto con el concepto, en realidad no podría separarlos, debería tomarlos a los dos juntos. Porque dijimos al principio, respecto al esquema óptico, lo imaginario se sostiene de lo simbólico, no es sin lo simbólico. Ahora, en orden a poder ejemplificarlo, caracterizarlo, decir sobre él, los vamos a tomar de a uno. Y yo voy a empezar por lo imaginario. Voy a empezar por lo imaginario, primero por una cuestión arbitraria, si quieren, podríamos empezar por lo simbólico, pero voy a empezar por lo imaginario para, en todo caso, al principio, hacer hincapié en aquello que Lacan va a criticar, para después, a partir de ahí, ir a lo simbólico y ver la especificidad de la dirección de la cura, ¿no? La especificidad de la dirección de la cura que Lacan plasma en esta escritura que es el esquema Lacan. En primer lugar, lo que nos debe llamar la atención es que el eje imaginario está constituido por dos letras iguales. Lo único que diferencia uno de otro es que una lleva una prima, A y A'. Y la prima la lleva la imagen, lo cual en realidad es una contradicción, que Lacan va a subsanar rápidamente. La prima debería estar del lado del yo, porque la imagen es anterior al yo. Vamos a ir hacia allá. El registro imaginario es aquel que permite dar cuenta de cómo se construye el moi. El moi. El francés, por supuesto, si hay acá alguien, y creo que hay algunos que saben francés, me corrigen, ¿sí? Yo no sé francés, tengo algunos rudimentos, estudié muy poco y renuncié. El francés tiene dos vocablos para el término yo. Nosotros tenemos uno solo. El francés tiene por un lado el término je, que es la función gramatical del sujeto. Al igual que el inglés, el francés, pero por otras razones. Requieren la conjugación verbal de la puesta en juego de un pronombre personal. Y eso justifica, por ejemplo, la recurrencia habitual en los seminarios de Lacan de esta época, en los escritos, de la pregunta ¿quién habla? Con el inglés pasa lo mismo, pero me parece que por otras razones, ¿sí? El inglés tiene muchos verbos regulares que se conjugan de la misma manera, y si yo no colocara, digamos, por ejemplo, un pronombre personal, no sabría quién habla. En el caso del francés, no es tanto la escritura, sino la homofonía, lo que no permite a veces, en la escucha, discriminar quién habla. Entonces se necesita un pronombre personal. El je cumple ese papel de pronombre personal. Yo amo, je t'aime, yo te amo, ¿sí? Tengo que poner un pronombre personal. Nosotros, en cambio, el castellano, no necesitamos el pronombre personal, porque la desinencia verbal indica quién habla. El verbo en la conjugación declina, y el final del verbo me está diciendo quién habla. Corro, corremos, corriste, corrió. No necesito. Entonces tengo el sujeto tas. Pero hay otro término en francés para
el vocablo yo, que es el término moi, que no cumple una función gramatical de sujeto, sino de objeto. Y Lacan se va a servir de esa particularidad para poder pensar qué cosa, el yo del narcisismo freudiano, lo cual es todo un pleonasmo, porque decir yo del narcisismo es el único yo que hay. El yo es del narcisismo en Freud. Invito calurosamente a quien no lo haya leído o a quien lo haya leído, volver a ir al texto de Freud, Introducción al Narcisismo, ¿no? ¿De qué da cuenta lo imaginario? De que el yo se construye por identificación a una imagen. Y Lacan va a llamar a eso estadio del espejo. Por eso les decía que la prima debería estar del lado del yo, porque la imagen es primera. Primero necesito la imagen del semejante, para después a partir de ahí que el yo se constituya como tal. ¿Y por qué coloca, ¿no?, la relación entre dos términos, respecto de los cuales utiliza la misma letra? A ver, yo no recuerdo si en este en particular que yo tengo acá. A ver. Sí, porque dice yo entre paréntesis, pero fíjense que la letra es la misma, ¿sí? En realidad lo que les decía es la prima debería estar acá, porque esta es la imagen del semejante, o es también la imagen en el espejo, ¿no? Y esto es anterior para que esto se constituya. Ahora, lo que vamos a ver es que este vínculo, fíjense que la línea viene de la imagen al yo. ¿Por qué? Porque el yo es la resultante de una identificación a esta imagen, que por supuesto está soportado del lugar del otro. El hecho de que él coloque la misma letra, tanto para el yo como para el semejante, viene sin lugar a dudas a caracterizar la relación imaginaria, la cual es recíproca, homogénea. Sus lugares son intercambiables. ¿No? Es como cuando cualquiera de ustedes, o cualquiera, habla con un amigo, con un conocido, o sea, con un par, ¿no?, para contarle alguna situación penosa o difícil de la vida, y le puede decir, bueno, pero entendeme, ponete en mi lugar. Eso es propio del registro imaginario. Ponerse en el lugar del otro. ¿Por qué? Porque los lugares son intercambiables. Y Lacan como sabemos ya a esta altura, era un señor muy culto. Lacan toma una frase de un poema de Rimbaud, el cual afirma, yo es un otro. El moi se constituye identificándose a una imagen. Ahora, dos cosas. Cualquiera que haya visto un bebé pequeñito a partir de los 6 meses puede recordar esta fenomenología, porque este fenómeno es estructural. Cuando un niño está alzado, ¿no?, en brazos de alguien, y se ve en el espejo, ¿no?, ve la imagen, su propia imagen en el espejo, lo que el niño hace es darse vuelta a mirar a quien lo sostiene. Esa es la primera cuestión. ¿Por qué? Porque el niño se apoya en el valor simbólico de ese otro como aquel término esencial para que la imagen pueda ser reconocida, o sea, inscrita simbólicamente. Es la acción del otro la que le otorga a esa imagen un valor libidinal. ¿O acaso no es el otro, esencialmente el otro primordial, la madre, ¿no?, que es quien libidiniza el cuerpo del niño? Quien le dice, ¿no?, habla de su imagen, qué lindo el nene, qué linda la nena, qué linda esto, qué lindo aquello, ¿no?
baña esa imagen con palabras. Pero por otro lado también hay un momento de la vida de un niño, yo siempre recuerdo, esto es general para todos los niños, pero siempre recuerdo en particular, ¿no? Un niño pequeño, hace muchos, muchos años, es un señor, un niño pequeño hace muchos, muchos años, que vivía en un departamento que tenía un pasillo, un departamento común, corriente, un pasillo que daba a los cuartos. Y este niño estaba aprendiendo a caminar. Entonces iba por el pasillo, claro, pero como estaba aprendiendo a caminar se tambaleaba y se pegaba contra una pared y contra la otra, porque estaba aprendiendo a caminar. Ahora, mientras se pegaba y tenía las cabezas hacia cabeza así llenas de chichones, se mataba de risa este chico. Se reía, tenía una alegría inenarrable, porque la imagen anticipa una función de dominio que el niño no tiene. Ustedes piensen esto. Hacer esto que yo voy a hacer ahora para nosotros es una pavada. Hacer esto. Un bebé no puede hacer esto a los 2 meses. No tiene dominio motriz. La identificación a la imagen le anticipa la ilusión de una totalidad corporal que no es tal. Entonces Lacan llama eso júbilo. El niño se mata de risa. Claro, está alegre, jubiloso, ¿no? Porque se anticipa una unidad que no es tal. O sea que la función de lo imaginario es aportar una falsa unidad. Que no por falsa es menos indispensable. Vamos a ser honestos, vamos a ser claros con esto. Nadie puede vivir sin imaginario. No estaríamos acá sin imaginario. Si no fuera por el imaginario, ¿no? Que además en el caso de estos dispositivos es brutal, porque es pura imagen, ¿no? Si no fuera por el imaginario, ¿cómo estaríamos acá reunidos? Todos angustiados, digamos, es una cosa terrible, ¿no? O sea, lo imaginario presta un semblante, una apariencia, aporta una consistencia. Ahí es donde el sujeto está dividido. O sea que la característica de lo imaginario es que los lugares son superponibles, ¿no? Hablábamos de simetría antes, ¿no? Lo imaginario es un plano simétrico, por eso puedo ponerme en el lugar del otro. ¿Y el yo qué es? ¿No? Ese yo, esa instancia, en algunas corrientes filosóficas, soporte del solipsismo, ¿no? No sé si estarán de acuerdo conmigo. Esta es una época profundamente solipsista. Es parte de lo más canallesco que tiene esta época, que nos toca transitar. ¿Qué vamos a hacer? Porque parece que lo único que cuenta es lo que yo quiero hacer, decir o mostrar, y el otro. Yo tengo derecho a eso, que es casi sadiano, yo tengo derecho a eso, ¿no? Y el otro no puedo poner nada a eso, porque es mi derecho. Yo tengo derecho a mostrar lo que quiera. Aunque vulnere el pudor del otro, pongamos. Lacan lo que está haciendo con el yo, llevándolo a este registro, es decir, que en realidad el yo es una cáscara. Necesaria, pero cáscara al fin. Lacan no dice que es una máscara el yo. Uno podría pensar que es una máscara, pero no es una máscara. La máscara la va a dejar de otro lado. ¿Pero por qué es una cáscara? Porque envuelve. En el culmen de la infatuación, el yo le puede decir al partener, bueno, quereme como soy. Si vos me querés, me tenés que aceptar como soy. Si lo pensamos, es medio delirante esa demanda. O sea, ¿por qué deberíamos aceptar a otro como es? Porque lo queremos. O sea, ¿qué tipo de amor es ese? Es un amor totalmente idealizado y narcisista, o sea, es una picadora de carne. Porque el problema es que lo imaginario tiene ese papel fundamental en el niño de aportar esa posibilidad ilusoria de la unidad, de esa función de dominio que le permite conquistar el dominio del cuerpo.
Pero en la misma medida, el yo vela la división. Cuando nos vemos en el espejo no nos vemos divididos. Podría gustarnos más o menos, ¿no? Todos tenemos nuestras cuestiones con las imágenes. A veces está más contento, a veces está menos contento, digo, pero son los avatares de la imagen. Eso es ineludible. Pero, ¿ustedes se acuerdan que la clase pasada, cuando vimos esto de los 3 casos o paradojas donde la palabra se detiene, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho la locura, el síntoma, y el tercero era ese, yo me permití llamar los casos, Lacan lo llama paradoja, donde el sujeto, la distancia entre el sujeto y el otro se aplasta. ¿Qué es la locura? Y uno de los nombres de la locura es que alguien se crea lo que piensa. Eso es una locura para el psicoanálisis. Ahora, no está impedido de hacerlo. Pero eso es una forma de la locura. Es como, fíjense que yo digo la locura, no estoy diciendo la psicosis. La locura forma parte de lo imaginario. ¿Conocen algo más cercano a la locura que no sea el enamoramiento? ¿Qué pasa cuando alguien se enamora? Anda como a 20 centímetros del piso, ¿no? Con una sonrisa pegada a la cara, ¿no? Y parece que todas sus desdichas han pasado a un segundo plano, porque en realidad la locura del enamoramiento es que te hace creer que encontraste lo que te faltaba. Eso es un modo del amor muy propio del imaginario. ¿Habrá otros modos del amor? Sí, Lacan los va a ir elaborando. Un amor que tenga más en cuenta el deseo. El amor en lo imaginario no tiene en cuenta el deseo. Lo imaginario es un tapón del deseo. Pero esencialmente es el plano de los objetos. Salvo el reconocimiento como objeto simbólico, que lo vamos a ver en un rato, después los objetos en plural están en lo imaginario. Por eso ubica ahí a la libido. Dice, la libido es imaginaria, se juega en lo imaginario, ¿no? Entonces hay una consistencia conceptual. Es lógico que la libido esté en lo imaginario, porque la libido categoriza objetos. Y los objetos son imaginarios. Los semejantes, los objetos de amor. Yo no sé si en los distintos lugares donde nos escuchan, acá donde yo estoy, hay un dicho, más antiguo, ¿no?, las carabelas de Colón, que dice, un clavo saca otro clavo. Un clavo saca otro clavo quiere decir que supuestamente, la castración demuestra lo contrario, supuestamente la mejor manera de olvidar a alguien es consiguiéndose otro. Y aquí que de resultas de esa cuestión, lo que termina pasando es que el segundo clavo es más o menos parecido al primero, ¿no? Hasta que un día el sujeto se pregunte, ¿por qué son todos más o menos parecidos? Ahí se rompe la simetría imaginaria, porque lo que importa ya no es cada quien de esas damas, esos caballeros, no importa, sino el rasgo que portan, pero ahí se rompió la simetría imaginaria. Hasta que eso no se produce, hasta que el sujeto no se pregunta, ¿por qué se queja de sus parteners? ¿Y por qué siempre termina con un partener del que se queja? ¿Y de qué se queja? Esta mañana temprano, casi a primera hora, un analizante, es un analizante, hace muchos años que se analiza, hablaba de un partener, yo lo pondría en estos términos, de un partener al que no está dispuesta a renunciar. Ahora, lo que ya ha quedado bien claro es que ese partener porta el rasgo paterno. Y es un partener del que se queja permanentemente, sin embargo, no lo puede dejar partir.
O partir ella, qué sé yo, irse. No puede. Ella vuelve una y otra vez. Y lo que queda en evidencia es donde ahí se rompe la simetría. Cuando, hasta que eso no queda claro, son todas quejas en relación al partener, porque el partener es así, es asá, ¿no? Es como dice, no sé, no, cuando te conocí me sedujo tu barba, y al mes de ponernos de novio te pido que te afeites. Es una cosa más o menos por el estilo. ¿Sí? Que es bastante habitual, digamos, ¿no? Tomará alguna forma un poco más, un poco menos sofisticada. Dice, bueno, eso no me gusta de vos, pero ¿cómo no te gusta de mí si es lo que me dijiste al principio que te gustaba? Bueno, uno cambia de opinión, ¿no? Si pasó una semana, bueno, no importa, uno cambia de opinión. Digo, entonces, el partener reviste una forma imaginaria, pero el análisis, si el trabajo se facilita para llegar ahí, apunta a trascender eso imaginario, para ir al rasgo. Por eso en un momento el analista como que abre la puerta para que el sujeto se ocupe de su sexualidad. Porque al ocuparse de su sexualidad va a hablar del partener. Y al hablar del partener, en algún momento va a aparecer el rasgo del partener. Y el rasgo del partener está tomado del otro. El moi, entonces, el yo, no es más que un objeto entre otros. Es un objeto como cualquiera de nosotros. Un objeto que puede divinizarse, donde Lacan todavía sostiene esa teoría de los vasos comunicantes de Freud, que dice que la libido es objetal o narcisista, o una cosa o la otra. ¿No? Planteo que Lacan posteriormente irá conmoviendo, porque es discutible ese planteo. Pero hasta ahora eso es así. El eje dice que la libido está o en el objeto o está en el yo, ¿no? Es eso, uno de esos dos. Entonces el yo es un objeto más como la imagen del espejo, no es más ni menos que eso. Ahora, lo que destaca de lo imaginario es lo que tiene su valor cautivante. Digo, me parece que ya a esta altura, ¿no? No discutimos el valor fundamental que tiene Internet en muchos sentidos, ¿no? Es fantástico para comunicarse, es fantástico para estudiar, es fantástico para acceder a información, para encontrar cosas. Es fantástico. Yo que ya tengo ciertos años me acuerdo que antes de Internet, ¿sí? No, por favor nadie se ría, antes de Internet había ciertas cosas que yo tenía que hacer en mi actividad académica que eran un problema. No solo para mí, para todos los que estábamos en el mismo lugar. Era un problema, una cosa engorrosa. Hoy, a través de la web eso queda totalmente solucionado. Es una cosa alucinante. Ahora, está construida de imagen. Y tengamos en cuenta, porque esto se nos metió en el consultorio con la pandemia. Yo hasta la pandemia no atendía a nadie por videollamada. Y en un momento determinado esto se metió en el consultorio. Bueno, listo, tuvimos que arreglárnoslas con eso. Y me parece que tan mal la cosa, más allá de los avatares de cada quien, tan mal no salió. Incluso fue mucho mejor de lo que yo había considerado que iba a ser al principio. Yo era bastante pesimista al principio con esto. ¿Sí? Me refiero puntualmente a la atención clínica, ¿no? Y por suerte, yo estaba equivocado. O sea, las cosas salieron de otro modo. Había que encontrarle la manera, simplemente. ¿Por qué digo lo de Internet? Porque Internet tiene que ver con nuestro otro contemporáneo. Y nuestro otro contemporáneo aporta no solo, pero esencialmente aporta objetos que pertenecen al registro de la imagen. De una imagen que puede volverse mortífera, ¿no? Complicada. La homogeneidad, entonces, del registro imaginario da una cierta ilusión de totalidad, una ilusión de sin falta. Y la pregunta es, ¿cómo se reintroduce la falta en lo imaginario?
Cuando nosotros recibimos a alguien, ¿no? Yo hoy atendí a alguien que acaba de empezar sus entrevistas conmigo, en un tema más de 4 entrevistas, 5. Obviamente todavía está sentado, hace cara a cara, ¿no? Y ahí queda claro, si bien es un sujeto que, bueno, habla de lo que lo trae, pongámoslo así. Lo imaginario todavía tiene ese peso de las primeras entrevistas donde hay algo que vela esa falta, ¿no? Entonces, ¿de qué manera el analista intenta que eso se ponga en juego? Invitándolo a hablar. Que hable. Porque la falta va a ponerse en juego a través de las formaciones del inconsciente que se van a instilar en el discurso. Por eso decíamos alguna vez, ¿no?, en alguna de nuestras clases, bueno, aparece como algo distinto de lo que el Moise intentaba decir. Hoy alguien dice determinada cosa y cuando se la detiene sobre eso dice, bueno, sí, en realidad lo que yo quise decir, pero lo importante no es lo que quiso decir, lo importante es lo que dijo, no lo que quiso decir. Ahora, si va a hacer foco sobre lo que quiso decir, entonces eso es el moi. Si queda dividido por lo que efectivamente dijo, eso es el sujeto. O sea que la falta se reintroduce por la palabra. Lo invitamos a hablar. Hable. Diga lo que se le ocurra. No importa. Déjese llevar por sus ocurrencias. Porque eso lo que va a romper esa supuesta unidad, homogeneidad, consistencia, que desde el moi se plantea en términos de yo soy, punto suspensivo. Porque la función del moi es ser la sede de desconocimiento. Lacan hace una diferencia muy relevante entre conocimiento y saber. En este seminario, al principio, el conocimiento es narcisista. Es imaginario. Solo conozco aquello a lo que puedo identificarme, dice Lacan. Por eso lo van a encontrar, es un conocimiento paranoico. Pero ahí el para remite al otro, no lo piensan en relación a la psicosis. Solo puedo conocer aquello a lo que me puedo identificar, o sea, no voy a conocer lo extraño. Lo que me es extraño no lo conozco, se me presenta bajo alguna forma de la extrañeza, ¿no? Yo llamo a eso lo siniestro, por ejemplo, lo ominoso. El moi es sede de desconocimiento, porque desconoce sus determinaciones. Como diría Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia, si no me falla la memoria, desconoce sus vasallajes. Por eso esa ilusión de dominio que el moi presenta, esa homogeneidad, esa consistencia aparente, en realidad es una impostura. Reitero, nadie discute su necesariedad en la constitución subjetiva. El problema es que llevado a eso, a la práctica analítica, es un obstáculo. Un obstáculo con el que hay que lidiar, porque no es un obstáculo salvable, digo, nos la vamos a tener que ver con eso, ¿no? Por eso decíamos, el analista no pierde la paciencia, o no, al menos no debería perderla, ¿no? Por ejemplo, no debería perder la paciencia cuando ahí donde podría responder el sujeto, responde el moi cerrando. Ahora, Lacan ubica otro eje,
otra instancia imaginaria, que por eso le preguntaba a Eva María antes, no recordaba, que efectivamente yo ubiqué ahí el muro del lenguaje, ¿no? Para justificar, por ejemplo, entre otras cosas, cómo el eje simbólico de ser completo pasa a ser punteado, y cómo lo imaginario es obstáculo, ¿no? El muro del lenguaje es una primer forma de un imaginario, pero no especular. Porque no es una imagen el muro del lenguaje. Es una pared. Es una pared que obstaculiza el surgimiento de lo inconsciente. Lo imaginario es el terreno de la significación, del sentido. Y el inconsciente tiene que ver con la discontinuidad, con el sinsentido. Por eso lo imaginario obtura. Salvo, por supuesto, que el sujeto tenga un grado de conexión al inconsciente, o, y en la misma medida, un lazo transferencial lo suficientemente fuerte, ¿no?, como para tomar lo que el analista le señala y seguir el camino. ¿Y qué hay con eso?, le puede decir el analista. No importa qué. Y dependerá de ese lazo transferencial que el sujeto suponga que ahí hay un saber y se embarca a transitar ese camino marcado por el analista o no. Entonces, si lo imaginario es obstáculo, el inconsciente, es lógico que allí esté la palabra vacía. La palabra vacía es bla, 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 bla. Es una palabra que no dice nada. Quiero decir con esto, es una palabra que no involucra al sujeto. Tenemos que entender que eso es la mayor parte del análisis. La fecundidad de las formaciones del inconsciente es lo menos del análisis. Cosa que es lógico. El inconsciente no se abre todo el tiempo. Mientras no se abre, ¿no? Y a veces los analistas podemos, ¿no?, como un sujeto en el trabajo del análisis, da una vueltita y se va acercando al meollo, como lo vamos a llamar Lacan. Y cuando se está acercando al meollo, se va de rotation. Entonces se va. Y empieza a hablar de unas cosas cotidianas que no tienen ninguna relevancia. Pero el analista le sigue eso, lo deja que se vaya. Porque algo en algún momento de la palabra va a servir de ancla para traerlo de vuelta. ¿Y qué pasó con esto? Y vamos para acá. Y después en otro momento se vuelve. Digo, lo imaginario forma parte del trabajo del análisis, por más que no sea aquello a lo que nosotros nos dirigimos. Está incluido en el trabajo del análisis, no hay manera, es un ideal sacar el imaginario. Vamos al eje simbólico. Y voy a compartir, no sé si tengo acá en este ejemplo, puede ser, efectivamente. Miren un momento la imagen. Fíjense que al lado de la S está la palabra es, entre paréntesis. Porque Lacan juega, ¿no?, con la homofonía, no solo de la letra S en francés, sino también con la homofonía que esa letra tiene con el eso o el ello freudianos. Porque se trata efectivamente que allí donde ello era el sujeto advenga. El trabajo del análisis es que el sujeto en este momento tome la palabra. La fórmula de la cura sobre la cual Lacan se apoya no es la primera fórmula de la cura freudiana, hacer consciente lo inconsciente, ¿no?, sino es esa fórmula, ¿sí?, traducida de una manera pésima, en realidad podríamos decir traducida literalmente,
que en esos términos dice, allí donde ello era, el yo debe advenir. Ich, el yo, en alemán. Sin embargo, Lacan allí lo que lee es el sujeto. Porque el sujeto, yo no recuerdo si lo había dicho hasta ahora, el sujeto del inconsciente no es un concepto existente en Freud. Es un concepto de Lacan. Freud no habla del inconsciente, del sujeto, del inconsciente. No lo cuenta, no lo menciona, no forma parte. Entonces, afirmarse en la segunda fórmula de la cura que dice, donde ello era, el sujeto debe advenir, implica situar al sujeto como algo que debe constituirse. Fíjense que tanto el yo como el sujeto deben constituirse. Por eso ese ejemplo que, si no me falla la memoria, creo haber dado en algún momento, de hace muchos años, ¿no? Donde yo termino una clase en la universidad y se me acerca una alumna y me pregunta, ¿qué está antes, el sujeto o el yo? Una atrevida la chica, no se pone al docente en apuros de esa manera, ¿no? Entonces, por supuesto, le tuve que decir que tenía que pensarlo, porque era una gran pregunta. Y después de pensarlo, fui a responderle, por supuesto, porque ameritaba la respuesta, ¿no? Al menos la que yo podía darle en ese momento. Y mi respuesta fue que no importa, porque los dos son advenir. Ahora, lo que sí puedo saber es que si yo no tengo constituido al sujeto, al yo, no puedo dar cuenta del sujeto. Porque el yo se presenta como esa ilusión de dominio también en el discurso. Se presenta como el supuesto agente del discurso. Y allí en ese discurso supuestamente racional, el sujeto aparece como una discontinuidad. Entonces el concepto de sujeto no está en Freud, pero Lacan lo teoriza a partir de algunos planteos de Freud. A diferencia del moi, que da una ilusión de totalidad, el sujeto nunca es total. Es más, Lacan dice, el sujeto es en su abertura. Fíjense, vamos de vuelta al esquema. Miren el esquema un momento. La S no está atravesada por una barra como va a estar después. Sin embargo, o sea, el matema todavía no está. Sin embargo, el concepto sí. Lacan dice, el sujeto es en su abertura. O también es evanescente, es inatrapable, está dividido. O sea, el sujeto está sometido a la castración. Lo que implica entonces que no sabe lo que dice. Dice Lacan después, el sujeto en su inefable y estúpida existencia. No es una definición muy romántica del sujeto. Ahora hay que entender que la referencia francesa refiere que, bueno, inefable no solo significa lo que no tiene palabra. El sujeto es inefable porque no puede ser dicho. Es un puro efecto. Pero el término que Lacan usa y que se traduce al castellano como estúpida para la existencia remite a algo boquiabierto. Alguien azorado, sorprendido, dividido. Alguien afectado por ese parasitismo del lenguaje, por el hecho de que el lenguaje por preexistirnos nos divide.
nos condiciona. La heteronomía del sujeto es eso, que el sujeto está condicionado por la preexistencia del lenguaje. Entonces, si el sujeto es un efecto del discurso, no es su agente. Por eso Lacan se pregunta, ¿quién habla? Porque no es el sujeto el que habla. El sujeto estrictamente es hablado. Recuerden la direccionalidad del vector simbólico. La palabra va del otro al sujeto. El sujeto es hablado por el otro. ¿No es lo que hacen los padres del niño? ¿No hablan del niño antes de que llegue? ¿No es un deseo lo que espera el niño? A veces el deseo puede ser terrible, pero ¿no es un deseo lo que espera el niño? Eso no lo preexiste, no implica cierto juego y legalidad de la palabra, de lo que se dice del niño antes de que el niño fuera. Hay un cantautor, que ya es un señor grande, era muy famoso entre los 70 y los 80, cantaba canciones medio, en algunos casos con un tinte medio de izquierda, de ese tipo de cantante. Tenía una canción este señor, que no me acuerdo, que se llamaba Mis hijos o algo por el estilo, que tenía una estrofa que decía: mis hijos serán cantantes o no serán nada. Sería algo de ese orden, ¿no? Y toda la canción desgranaba ese tipo de cosas, ¿no? O serán lo que yo espero o no serán nada. Bueno, algo de ese orden hay con el deseo. Por suerte siempre hay algún margen. Si no, estaríamos cocinados. Entonces, eso significa que el sujeto es un efecto. Que el sujeto no es el agente del discurso. No habla, es hablado. O sea, que el sujeto no es la persona. El sujeto no es el moi, el sujeto no es la persona. Cuando alguien nos llama para pedirnos una entrevista, nosotros recibimos el pedido de alguien, de una entrevista. Y después en la entrevista veremos en qué medida puedo escuchar lo que es del moi y lo que es del sujeto. A veces es más factible, otras veces está más obstaculizado. ¿Dónde aparece entonces este sujeto como efecto? Aparece en las formaciones del inconsciente, en los sueños, en los lapsus, en los chistes. ¿No les llama la atención ese hecho estructural? Va a ponerlo al revés, en forma de pregunta, ¿no? ¿Por qué decimos que los chistes no se explican? Porque estamos de acuerdo, ¿no? Los chistes no se explican. Tratar de explicar un chiste. El problema con un chiste, ¿cuál es? Viene alguien y te hace un chiste. ¿Te reís o no te reís? ¿Y de qué depende que te rías? Si no es voluntario. O sea, ¿te hace o no te hace chiste? Para cada quien eso no es un chiste. ¿Y eso de qué depende? Y depende de si el otro, el sujeto, lo sancionó o no lo sancionó. El sujeto está en la risa misma. En la risa que genera el chiste, ¿no? Por eso Freud decía, no sabemos ni de qué nos reímos. Si alguien le preguntara a cualquiera, ¿y usted de qué se ríe? Del chiste. ¿Y por qué se ríe del chiste? Y porque me parece gracioso. ¿Y por qué le parece gracioso? Y yo qué sé. No tengo la más remota idea. Pero efectivamente me parece gracioso. O sea que este carácter, ¿no?, de la línea que permanece completa hasta su encuentro con el muro del lenguaje, punto a partir del cual la línea aparece punteada, es porque el sujeto solo hace su aparición en determinados momentos. El sujeto es esencialmente evanescente. Ya no sucede, al menos no tiene ese carácter patognomónico que tenía antes. El desmayo histérico era un claro ejemplo de sujeto, de la evanescencia.
Por eso el psicoanálisis empieza con eso. ¿Sí? Porque la histeria, el discurso histérico, sea patente el sujeto, cosa que no pasa con el obsesivo. El obsesivo es aquel que trata de que la cosa encaje. Es como medio rocoso, ¿no? Más bien tirando, ¿no? a un metal fraguado, digamos. Hay que darle y darle para que se haga alguna beta, porque es monolítico. No es el caso del discurso histérico como lo plantea Freud. El discurso histérico pone en acto la división, la barra, la castración. También él va a decir que el sujeto es virtual. Es otra manera de decirlo, ¿no? Y si bien es cierto que nosotros lo ubicamos en las formaciones del inconsciente, si nosotros quisiéramos asirlo, no podemos, o sea, porque el sujeto aparece y se desplaza, es inapresable. Eso es un problema. El concepto de sujeto merecería un desarrollo de mucho tiempo. Es un término muy complicado en Lacan. Tengan en cuenta que en un pequeño texto que él elabora, que funciona como epígrafe, esas líneas, de un texto de 1951, y el epígrafe es del año 66, o sea, 13 años después que esto. Lacan dice, acá estamos todavía en lo de amaestrar las orejas para el término sujeto. Hay que amaestrar las orejas para el término sujeto. Porque el sujeto, al no ser apresable, es difícil ubicar. Porque además se va. El efecto sujeto es la consecuencia de una palabra plena. Por eso decíamos, de una formación del inconsciente. Por eso también insistimos con que no es el sujeto el que habla, sino precisamente aquel que es hablado, en tanto y en cuanto la palabra le viene del otro. ¿Mm? Este otro, ese vínculo simbólico, es el otro modo, la otra modalidad o el otro estatuto que la intersubjetividad cobra en esta instancia. Si tenemos una intersubjetividad imaginaria, que es aquella que se juega entre el moi y el semejante, tenemos además una intersubjetividad simbólica, que es la que se juega entre el sujeto y el otro. Y esa es de la que se sirve el análisis. En este momento, este otro sujeto, ¿se acuerdan el recorrido que hicimos por Hegel, ese pequeño punteo que yo hice? Este otro con mayúscula es el otro que reconoce, que funde el lugar del sujeto. Por eso Lacan va a decir es un otro con nombre y apellido. Nunca cambia esto. Si el sujeto es posible de advenir, en la medida en que hay un espacio, un deseo ofrecido a su advenimiento, ese deseo está sostenido por un otro con nombre y apellido. ¿Qué significa esto? Que el deseo no puede ser anónimo. Hubo una, ¿cómo llamarlo? Experiencia. En la década, si no me acuerdo mal, en los 50, fines de los 50, principios de los 60, pero no estoy muy seguro. En el medio de la revolución cultural, donde hubo un movimiento de retirar a los niños de sus casas y llevarlos a sedes del partido. Y eso se llamó el maternaje del partido. La idea de sustituir al otro por un ente anónimo. Imagínense cómo terminó.
el deseo del otro tiene que estar soportado por alguien con nombre y apellido, y agrego, y un cuerpo. Un cuerpo que sostenga. Este otro con nombre y apellido es el lugar que ocuparon aquellos que fueron significativos para nuestro sujeto, ¿no? Por supuesto que lo primero que decimos es el padre, la madre, sí, pero es más amplio. Un abuelo, una abuela, un tío, algún otro personaje, incluso a veces algunos de esos personajes son más relevantes que los propios padres. Porque lo que hay que entender es que esos son operaciones simbólicas. Y quizá esa operación simbólica está cumplida por alguien que no son sus padres de origen. ¿Por qué es posible la adopción? Es posible la adopción porque el papel simbólico del padre, de la madre, lo puede cumplir cualquiera, a condición de responder con su nombre y apellido de su operación. O sea que para que haya sujeto es necesario, para que haya sujeto palabra, es necesario alguien que funcione como A mayúscula. En la página 367 del seminario, dice, el lenguaje sirve tanto para fundarnos en el otro, con mayúscula, como para impedirnos radicalmente comprenderlo. Y de esto precisamente se trata en la experiencia analítica. El otro está también tan afectado por el lenguaje como el sujeto. El sujeto no podría fundarse en el lenguaje si no hay un otro. Pero en la misma medida, esto nos impide radicalmente comprenderlo. ¿Por qué? Porque este otro es inconsciente. Esa es la diferencia fundamental con Hegel. En Hegel el otro es una conciencia, en Lacan no. Si en lo imaginario, como dijimos, están todas las características que enumeramos al principio de nuestra reunión, a diferencia de esto, entre el otro y el sujeto hay una relación de asimetría. No hay ni homogeneidad, ni reciprocidad, ni posibilidad alguna de intercambiar lugares. No basta más que recordar el efecto estragante que tiene para cualquier sujeto que aquel que debe ocupar el lugar del otro, puede ser la madre o el padre, no cumplan ese papel y se comporten como si fuesen amigos de sus hijos. Produce un estrago. Porque el lugar asimétrico del otro es indispensable para el sujeto, para que pueda advenir, ¿no? Por eso allí Lacan va a ubicar lo que él llama las relaciones auténticamente intersubjetivas, ¿no? O sea, se trata de dos sujetos, pero no es posible intercambiar los lugares. Rápidamente Lacan va a abandonar este cariz del otro simbólico como sujeto. Es una necesidad conceptual del momento, no es otra cosa. Entonces, si esto sirve para la dirección de la cura, como dijimos al principio, pensemos, entonces, ¿qué es lo que critica? Critica que el abandono de la función de la palabra lleva a la relación analítica al eje imaginario y su reciprocidad. Porque los posfreudianos, critica Lacan, se dirigen al yo, entendido como una esfera libre de conflictos, una función sintética de la estructura. Ahora, si el yo es la mira del análisis, el único lugar que le quedaría al analista es el otro semejante.
No, sería como si el analista se transformara en una especie de amigo, ¿no? De alguien que entiende o que da sentido. A diferencia de este planteo, como para Lacan, y miren un momentito el esquema, ¿sí? Como para Lacan el esquema, la dirección de la cura se juega en lo simbólico, el lugar del analista está en el otro con mayúscula. Pero quiero ser claro con esto, o al menos intentarlo. El analista escucha desde el lugar del otro. ¿Por qué? Porque detenta aquello que encontramos en el seminario 1, espero que lo recuerden, yo igual lo menciono. El analista detenta el poder discrecional del oyente, a condición de no usarlo. Si el analista usara el poder discrecional del oyente, ¿en qué posición quedaría? ¿No? Yo diría, sería como entrar al análisis con una madre y salir con dos. Ya con una uno tiene para unos años, ¿no? Salir con dos es un problema ético. El analista no puede actuar desde ahí, solo puede escuchar desde ahí. Porque la función del analista no es forjar un sentido, sino interrogar el sentido que forjó la sanción del otro. O sea, si detenta el poder discrecional del oyente, es la posición ética en la transferencia la que le impide hacer uso de él. ¿Por qué tiene que emplazarse allí? Porque se trata efectivamente, por la concepción de la cura, que el sujeto advenga por la producción de una palabra plena, que se conecte, es un término de Lacan, con sus otros verdaderos. O sea, que el sujeto acceda a lo que lo determina, que el sujeto registre sus determinaciones simbólicas, que deje de pelearse con los equivocados. El problema no es con aquellos con los que se está peleando. El problema está en el otro de origen. Si no, uno siempre tiene más o menos recursos para encontrar equivocados a quienes echarle la culpa de las penurias de la vida, ¿no? Y no, mire lo que me hace. ¿Cómo me trata de esa manera? ¿Y usted por qué se queda? Porque lo quiere. ¿Pero cómo lo va a querer si lo trata de esa manera? ¿Entiende? Pero lo quiero igual. Claro, porque el problema no está en ese o en esa, no importa. El problema está, como decíamos antes, en el rasgo. Entonces, que acceda a sus verdaderos otros, pensado en esos términos, es que el sujeto pueda tomar registro de cuál es el rasgo por el cual elige al partener. Que por supuesto es inconsciente. El sujeto no sabe. Pero cuando elige ese rasgo, ¿no? Y después en el culmen de la candidez, cuando se empieza a noticiar de esto, dice, sí, pero yo cuando la conocí no sabía que era así. Ok, esta vez no sabía y la vez anterior tampoco sabía que era así. Sin embargo, terminó siendo así. Fíjense el efecto de reducción, se desubjetiviza. Vamos al rasgo, una marca, una impronta. Si el moi, ¿no?, para los postfreudianos es el que ocupa este valor preponderante precisamente por ser o aparentar una esfera libre de conflicto, el problema es que al analista, al quedarle solamente el eje imaginario, o sea, la posición del semejante, el concepto del fin de análisis que se deduce de eso y que Lacan critica, es que el analista se ofrece como polo identificatorio del sujeto, como si el analista fuese la medida de la realidad. A veces los sujetos nos hacen preguntas complejas. Anoche el último paciente, enfrentado a una situación muy complicada, que habrá que ver si es conmovible o no, habrá que ver. Me pregunta, bueno, pero esto tiene solución, ¿no?
la única respuesta frente a eso posible es el silencio. Porque si el analista dice no, es como empujarlo a un agujero. Y si el analista dice sí, le está dando una garantía que el analista no puede dar. Ahora, la pregunta es si el sujeto se va a bancar el silencio. La única respuesta posible en función de la ética del psicoanálisis en ese punto es responder con el silencio. A ver si el sujeto se entera que en ese punto está solo. Está librado a la decisión que tome. Eso significa acceder a las determinaciones inconscientes. Algunas podrán ser conmovibles, otras no. A su determinación histórica, simbólica, más allá de lo imaginario. Y eso, el acto, decíamos, en tanto, se me fue la frase exactamente, pero era algo así como, en tanto se trata de hacerse reconocer un acto es una palabra, ¿no? Que el sujeto tome la palabra en el análisis es invitarlo a que decida si quiere hacer un acto o se quiere quedar donde está. La semana que viene volvemos al escrito, ¿sí? Si ahora tienen ganas, hacemos unas preguntas, comentarios, lo que quieran. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Bueno, Bueno, algunas. Bien, gracias. Ajá. algunas. ¿Podría explicar un poco más a qué se refiere cuando dijo que lo imaginario es un tapón del deseo? Claro, porque ten en cuenta que el deseo, en la medida en que el deseo siempre es el deseo del otro, ¿no? Ya dijimos, el deseo para el ser hablante no tiene un objeto natural. Con lo cual, el deseo es una relación de ser a falta. Y en esa medida el deseo, incluso si lo pensás hegelianamente, el deseo, ¿sí?, al no tener un objeto connatural, no es posible de satisfacer. El afecto concomitante puede ser la angustia también, pero el angustia es un indicador de que algo del deseo se tocó, cuando un sujeto se angustia. Pero también el aburrimiento es un afecto inherente al deseo. ¿Por qué? Porque nunca es eso. Entonces, en ese sentido, lo imaginario lo que hace es aportar la ilusión de un objeto que colmaría el deseo. Pero es un tapón. Es el iPhone 13. Ok. Y dentro de 4 meses viene el 14. Y si vos me preguntáis cuál es la diferencia entre el 13 y el 14, y qué sé yo, un palito. Un palito puede ser dinero o puede ser la marquita del número, ¿no? ¿Y cuál es? Es eso. ¿No? El iPhone 13, el Samsung 24C, qué sé yo. ¿No? Es eso. Ok. Y por otra parte, me parece que mencionó que el sujeto no puede constituirse sin el yo. Bueno, mi duda es, si el sujeto no puede constituirse sin el yo, ¿cómo es que no es muy relevante qué está antes, si el yo o el sujeto? ¿No estaría ahí de algún modo la respuesta? ¿Por qué estaría la respuesta ahí? Bueno, pienso que si el sujeto no puede constituirse sin el yo debe debe estar antes, pues. ¿Por qué? Porque no es posible que se constituya el sujeto sin el yo. Bueno, quizá entonces bueno, está bien, pero es un razonamiento circular. Quizá el problema está entonces en el verbo. Yo dije, no hay sujeto sin otro. Y lo que dije después es cierto, no hay sujeto sin un yo. El yo es necesario. Ahora, a mí no me importa que está antes, porque lo que yo sé, no es que el yo sea necesario en el sentido de ser la apoyatura del devenir del sujeto. El sujeto es un efecto de que hubo un otro que jugó con la palabra. Ahora, ese sujeto, como es una falta en ser, y por no tener ningún término simbólico que lo nombre, necesita representarse imaginariamente por algo. Y eso es el yo. Entonces, yo solo puedo leer al sujeto, porque el sujeto es la discontinuidad
la ruptura del sentido del discurso racional del yo. Ahora, estrictamente, no me importa qué tengo antes. Yo te podría decir que a veces, y se me vienen un par de ejemplos que no voy a dar, a veces en un bebé, antes de que hablar, vos ya detectás al sujeto en determinadas cosas que hace. Pero como todavía no está el yo y no habla, pero está bien la pregunta tuya, ¿eh? Me parece que va como a la temporalidad lógica, es una cuestión importante. Gracias. No, gracias a vos. El dato que de la lectura estructuralista de Freud es 1971. Ah, buenísimo, gracias. 1971, es el mismo traductor, Tomás Segovia. Sí, sí, lo que pasa es Tomás Segovia, pero hay otro, y después el que se sumó, vive todavía, argentino en Francia, David. Juan David Nacio. Nacio, exactamente. Nacio después se sumó a la traducción. Se sumó a la revisión de la traducción. O se sumó a la revisión de la traducción, sí, sí. Sí, y esa primera publicación es antes también de que coordinara los trabajos Armando Suárez también. Claro, exactamente. Sí. Es como un tiempo, ¿no? Después, digo, porque se armó como un grupo de trabajo, ¿no? Entre Tomás Segovia, Armando Suárez y Nacio, que le fueron terminando de dar como forma a unos escritos que, imaginémonos, deben haber sido muy complicados de traducir. Incluso Lacan. Sí, sí, Lacan, digamos, Lacan lo que hizo puntualmente, yo no sé si Lacan hablaba o no castellano, yo desconozco eso, pero sé que Lacan hablaba francés y leía alemán, pero lo castellano no sé. Lacan trabajó con la edición de los escritos. Digo, la edición de los escritos la hizo Lacan. Con lo cual seguramente después de alguna manera se sumó, no tengo ninguna duda, a la cuestión esta de la versión castellana, como debe haber sido de otras versiones, de los escritos, y esta fue una de las primeras cosas que saltó, digamos. Yo me acuerdo de esto, yo estoy en la cátedra que fue de Diana Rabinovich. Diana Rabinovich fue la primera traductora de los seminarios al castellano, no de los escritos que ya estaban traducidos, de los seminarios. Y alguna vez yo le he escuchado decir que aun cuando los seminarios son una palabra hablada y es mucho más fluida, era muy complicado traducir eso. Y el francés de Rabinovich era impecable. Digo, para que quede claro, la tesis doctoral de Diana Rabinovich era en francés. O sea, fue escrita en francés y presentada en París 8. Digo, el nivel de francés era súper... Y sin embargo, la dificultad del texto era... Yo le he escuchado decir a ella. Me imagino con los escritos, ¿no? Que son mucho más lacónicos, mucho más concisos. ¿Por qué no hablan los planetas? ¿Por qué no hablan los planetas? Porque se los hicieron callar. ¿Y qué significa? Ahora, preguntémonos así, ¿no? ¿Qué significa que los planetas hablaban? Quizá por ahí podemos empezar a tirar del hilo, ¿no? No, digo, por algo perviven en los diarios, en la parte de atrás, eso que nadie lee, pero por algo está, ¿no? Que es el horóscopo. Sí, ahí es donde hablan. Ahí todavía balbucean algo, podríamos Ahí, decir. sí, ahí todavía balbucean. Ahora, si ustedes lo toman, el horóscopo del diario, ¿no? Si uno lo hiciera y fuese a revisar día tras día, van a ver que los textos son los mismos, pero van intercambiando. Es divino. Uno no podría llamar eso una estafa porque no pagó nada, salvo que uno crea en eso y se siente estafado. Bueno, si uno cree en eso, está bien. Digo, y me disculpo de antemano si hay alguien acá que cree en eso, pero digo, eso es hermenéutica, de la más barata. Es una respuesta que vale para todo, ¿no? Entonces, pero eso entonces significa que hablaban, ¿no? Digo, que la posición de determinado planeta, el día del nacimiento de alguien, por los... ¿Arcanos se llaman los del zodíaco? Creo que sí, ¿no? No sé. Me parece que sí. Me parece que la palabra es arcano. O me estoy confundiendo. Digo, por los arcanos del zodíaco, por las figuras, los símbolos del zodíaco, determinaba consecuencias en cuanto a la vida de alguien. Entonces, no sé, alguien que es de Escorpio tiene un carácter determinado.
El que es de, no sé, Piscis, tiene otro carácter determinado. Y eso en función de esa figura. ¿Por qué no hablaron más los planetas? Porque la aparición de la ciencia transformó a los planetas en significantes. Y al Porque transformarlos en se les significantes, fijó en un campo. los vació de sentido. Entonces solo valían por su posición uno respecto de otro en un campo matemático, que es el campo celeste. Pero ya no tiene ningún sentido. Cuando Lacan dice esto, de que fueron como fijados dentro de un campo, y en ese sentido se les hizo callar, esto hace relación con lo que después explica acerca del yo. A ver. Esto tiene relación con lo que después explica acerca de yo, el yo, como el yo puede quedar en algún momento vaciado y fijado en un campo imaginario. Bueno, yo ahí haría una diferencia. Yo diría esto. A ver, el campo en el que queda, en todo caso, la denotación de los planetas como significantes los vacía de todo sentido en el punto en el cual ya solo valen, ¿sí?, uno en relación al otro por su posición. Pero no que la posición de uno en un lugar tiene una significación determinada, no hay ninguna significación más. Sí, Es un circuito que se repite año tras año y que pasa por el mismo lado, pero es un puro automatismo simbólico sin ningún sentido. O sea, nadie puso a ese planeta ahí para algo en particular. Está ahí y se desplaza. A mí me resulta, yo no recuerdo, quizá lo utiliza, puede ser, no lo pongo en duda. Digo, me resulta difícil pensar eso como una fijación, porque en realidad el problema de los planetas es que se mueven, no están fijos. Yo lo que puedo hacer, sí, en el vaciamiento es elevarlos a un estatuto simbólico. Es cierto que el Moa sí conlleva una fijación, porque la imagen del espejo es una imagen fija. Es como una foto, no es una película. Yo digo, cuando alguien, después de unos años de trabajo analítico, está como un poco más conectado al deseo, si vos te cruzás en la vida con alguien a quien no viste 20 años y te dice, estás igualito, es como para preocuparse. ¿Cómo voy a estar igualito después de 20 años? Es como si no te hubiera pasado nada. Como si no tuvieras ninguna marca del tiempo. El yo es eso, es un recorte. Está igualito, igualito. Ahora, yo me preocuparía si a nivel del yo hubiera un vaciamiento. Salvo que sea la consecuencia de un trabajo analítico, porque eso podría ser riesgoso, ese vaciamiento. ¿Por qué? Porque el yo es pletórico de sentido. Esa es la función del yo, soportarse en un sentido. Yo diría que donde se nota con mucha claridad el vaciamiento de sentido de lo imaginario es en la melancolía. Sí, creo que lo estaba entendiendo mal ahora que lo comentas, y ahorita que estoy viendo aquí alguna cosa que subrayé, más bien me quería referir al campo unificado. Ah, ok. No, pero el campo unificado es otra cosa. Bien, está bien. Sí. El campo unificado es un producto de la aparición de la ciencia. Ajá, ajá. ¿Por qué? Porque hasta Aristóteles había dos campos de leyes físicas. Para el campo supralunar o para el campo infralunar. O sea, la física en Aristóteles no responde a un campo que esté unificado. Newton lo que hace al escribir la fórmula de la atracción gravitacional es establecer una ley que vale para todo el campo, entonces lo unifica. La ley es toda la misma. ¿Y cuál es la consecuencia, Eva, que tiene eso? Expulsa al sujeto, porque el sujeto no se lleva con la unificación. Exactamente. Entonces ahí tenemos una manera, permitime un segundito, ahora voy a vos, una manera de retomar la pregunta de Raquel de recién. ¿Qué es antes el sujeto o el yo? El yo da esa ilusión de unificación. Y el sujeto aparece ahí como una discontinuidad. Entonces volvemos a lo que decía Eva, ¿no? La aparición de la ciencia es condición del psicoanálisis. La ciencia unifica el campo,
expulsa el sujeto, el psicoanálisis lo toma. Sí, me ibas a decir. Y entonces el yo queda como unificado desde el imaginario. Totalmente, por Y la imagen. entonces lo que dice en la lectura es que en esto de la dirección de la cura hay un momento en el que el psicoanálisis lo que trata es de conseguir ese yo unificado. Pero es como fijarlo en el imaginario. Es como redoblar sus, o sea, es como volverlo cada vez más loco, Ujú. porque se cree que es lo que Incluso piensa. usa esa palabra, ¿no? De Sí, locura. sí, loco. Alguien que cree en lo que piensa es un loco. ¿No? Digo, que cree en lo que piensa sin lugar a dudas, en todo lo que piensa. Digo, en un punto todos pensamos, creemos un poco en lo que pensamos. Bueno, estamos un poco locos, ¿no? Todos estamos un poco locos. ¿Por qué? Porque en un punto tenemos un imaginario y a veces podemos tener la tentación de creernos que nosotros somos eso que se ve en el espejo. Por eso es interesante, tantas veces lo hemos conversado esto, el psicoanálisis y el control no se llevan. El psicoanálisis está en las antípodas del control. Lo que el psicoanálisis verifica es que el control fracasa. Precisamente por esto mismo que vos estás diciendo, ¿no? Ahora, queda claro, Eva, que esa es una crítica de Lacan, ¿no? Sí, es No una es crítica que es una hace crítica. justamente a que en ese momento lo que él dice, que la cura va dirigida a unificar el yo. Ese es el movimiento Solamente, post-freudiano que él discute. imaginariamente. ¿no? Eso es lo que él discute en el psicoanálisis de su época, exactamente, que eso es una consecuencia del abandono de la palabra. Exactamente, tal cual. Exactamente así. Por eso decía antes, ¿no? Este sujeto que ayer me pregunta, bueno, pero esto se puede conmover, ¿no? La única respuesta posible es el silencio. Si yo respondo sí o no, caigo en lo imaginario. El análisis debe apuntar al paso de una verdadera palabra que reúna al sujeto con otro sujeto. Claro. El otro lado del muro del lenguaje. Es la relación última del sujeto con un otro verdadero, con el otro que le da la respuesta que no se espera y que define el punto terminal del análisis. Esto, contrario a esta cosa de identificación con el yo del analista, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿quién es, para vos y para todos, quién es aquel que da la respuesta que no se entera, que no se espera? El analizante. No el analista. El analista es el que da la respuesta. Por eso el sujeto se sorprende. ¿No? Bueno, he visto algunos pacientes sorprenderse con lo que ellos dicen también. Bueno, sí, también, no digo que no, pero ¿sabes por qué digo? La referencia de Lacan es el maestro Zen. Claro, sí. Y el maestro Zen lo que dice Lacan en algunos lugares es, bueno, es el que da la respuesta cuando el sujeto ya llegó a ella. Por eso a veces podés encontrar que algunos sujetos se han sorprendido con lo que dijeron, pero solo se sorprendieron con lo que dijeron porque vos estabas ahí para sancionar eso como una palabra plena, aunque sea con tu silencio. Si no, esa palabra plena no tiene existencia, ¿entendés? A veces el silencio del analista es muy contundente. Totalmente, sí. Mucho más contundente que algunas cosas efectivamente dichas. Y alguna palabra, sí. Totalmente. Hola, Oscar. ¿Cómo estás, Fabiola? Bien, bien, gracias. Me quedé pensando un poco en este ejemplo que dabas del niño que cuando está empezando, digamos, a caminar, en donde se golpea, digamos, como por todos lados, ¿no? Sí. Y mencionabas esto de la imagen anticipa un dominio motriz, Ajá. ¿sí? O sea, yo pensaba en esto, digo, porque tengo un paciente que eso le ocurre, pero ese niño tiene 5 años. Y es, o sea, para pasar a mi consultorio, que le ocurre eso, que se mueve
Y en una ocasión, o sea, casi, o sea, a mí me impresionaba, bueno, y me impresiona el hecho de que cada que va a pasar al consultorio, pareciera que no mide las distancias entre la puerta, las paredes, y para ir a mi consultorio es un pequeño pasillo que uno da una vuelta y se mete. Entonces, un montón de veces ha estado a punto, o sea, yo nada más le veo así imaginariamente la cabeza abierta o algo, y se ha golpeado y dice, no pasó nada, pero porque yo le hago saber que se golpeó. Entonces, eso, o sea, esa falta de dominio motriz, Sí. o sea, sí, digo, es algo que no le he podido ver cómo colocarlo en palabras, por ejemplo. No, pero es que, O cómo... sin intentar, y por supuesto, haciendo toda la salvedad entre mi respuesta y lo que sería una supervisión, digo, porque tengo que ir a la cuestión del material Claro, puntualmente. El problema ahí, eso no es un problema de no dominio motriz. Lo que hay ahí es una deficiencia en cuanto a la constitución de la imagen del cuerpo. Hay una deficiencia en la operación simbólica del otro con mayúscula. Por eso no registra el dolor. Es más serio, mucho más serio. Sí. Esto que yo estoy contando de un niño de 8 meses es un niño normal, común y corriente, ¿no? Claro, se mata de risa. ¿Por qué se mata de risa? Y se mata de risa porque se puede parar. Y está tan contento. ¿Y cómo no va a estar contento? Se puede parar. Si no podía ni agarrar un lápiz. Y ahora se puede parar. Y es para estar contento, digamos. Lo que pasa es que después nosotros agarramos las cosas, caminamos, ya listo, nos olvidamos de eso. Pero eso sucede entre los 6 y los 18 meses. Cuando algo de eso tiene efectos después, ahí está hablando de una deficiencia de otro orden. Más grave. Sí. Casi que Sí, podría sí, decir esto que vos traes es como la, digamos, el efecto clínico de la no operación del otro, en cierto nivel, ¿no? Sí. Y de hecho sí está mucho en la historia. Totalmente. Sí, muchas gracias. A vos. Nos vemos el miércoles, ¿les parece? Que tengan linda semana y el miércoles los espero. Volvemos al escrito, ¿sí? Chau, chau. Gracias. Bye, Hasta luego. Oscar. Bye, bye.